al resto de las personas que se inscribieron para el día de hoy, estaré conversando con ustedes un poco acerca del Board Latinoamericano de Perfusión. Mi nombre es Brígida Guerrevere, bienvenidos nuevamente. Se encuentra en pantalla en estos momentos la página del Board Latinoamericano de Perfusión, que es www.boardlatinoamericanodeperfusión.com. Como pueden ver, quedan 53 días para este evento que será en mayo. Es importantísimo que todos sepan cómo es el proceso de inscripción y que entiendan lo fácil que es para este periodo de inclusión que incluye 2 años. El board está compuesto de 2 partes. La primera parte es la certificación, es el examen como tal. Y la segunda parte es vitalicia, consiste en mantener el board que hemos logrado. ¿Qué significa esto? Mantenernos actualizados con las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. ¿Y cómo se lleva a cabo la recertificación? Es colocando en la plataforma del Board Latinoamericano de Perfusión una cantidad de casos específicas anualmente para garantizarnos a nosotros mismos que estamos a la vanguardia y estamos activos en la perfusión como tal. Aunado a esto, debemos cada 3 años completar 45 unidades créditos educativas, bien sea las podemos obtener en webinars, no tienen que ser específicamente de ALAP, pero sí deben ser relacionados a la circulación extracorpórea, cirugía cardíaca y anestesia. Todo esto va vaciado en una matriz que se encontrará en la página web del Board Latinoamericano, donde cada perfusionista puede tener un récord de cómo están sus casos, cómo están su recertificación y mantenerse al día. Hemos hecho mucho hincapié en este nuevo periodo o principal periodo de inclusión, debido a que esto es un proceso nuevo, estamos haciendo nos estamos como homologando, por así decirlo, el proceso que hicieron los americanos y los que hicieron los europeos, y significa en arropar a todos los perfusionistas que ejercen o que ejercieron pero quieren tener el board y trabajaron durante mucho tiempo en la máquina de circulación extracorpórea, y los vamos a arropar. ¿Qué significa arropar? Significa un periodo de inclusión que incluye 2 años donde los requisitos son menores a los posteriores. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Estamos haciendo igual como sucedió en Estados Unidos y en Europa. Es un periodo grande de inclusión donde una vez ya todos certificados a partir del 2023, sí, para presentar el Board Latinoamericano, cada perfusionista deberá ser egresado de escuelas de perfusión avaladas universitariamente o por ALAP. Por lo tanto, no pierdan esta gran oportunidad de este año 2021 y 2022 de certificarse con el Board Latinoamericano de Perfusión. Durante esta página, por toda ella, pueden obtener toda la información, incluso hay un chat interactivo en horas de oficina para cualquier información. Son pocos los requisitos para este periodo. Aquí también pueden observar la junta directiva, quiénes son las personas que se encuentran responsables de este proyecto, conocer a todos ellos, y también el sistema de recertificación, y los perfusionistas brasileros podrán obtener homologación del Board Latinoamericano de Perfusión con el Board brasilero. Esto lo hemos explicado en otros webinars, y estaremos próximamente haciendo una sala de estudio específicamente para todo tipo de preguntas con micrófonos abiertos que tengan acerca del Board Latinoamericano de Perfusión. Sin más, los voy a dejar con Karen Pertús, la moderadora de este webinar del día de hoy. Adelante, Karen, y muy buenas noches para todos. Buenas noches, Vivi. Gracias por tus palabras y por ese magnífico recordatorio. Buenas noches a todos, a ustedes, participantes de esta nueva sala de estudio. Les damos la bienvenida nuevamente. Agradecemos principalmente el espacio que nos cede la compañía Medtronic, siempre favoreciendo y acompañándonos en esta educación continua. Agradecemos también a la parte de operaciones ALAP, al licenciado Humberto Lazo, que se encuentra con nosotros acompañándonos, a nuestra presidenta Lileni Pérez, igualmente también a la licenciada Alejandra Saavedra, quien será responsable por la traducción al idioma portugués, ya que tenemos mucha audiencia también de Brasil, así como del resto de Latinoamérica, y les damos a todos la más cordial bienvenida. Igualmente, bueno, a nuestro invitado esta noche, el doctor Chadi Nasser. Antes de empezar, vamos a recordarles un poquito las etiquetas que tenemos para esta sala de estudio, para los espacios que tenemos dedicados a la interacción social. Para eso vamos a tener el espacio del chat para los saludos, las felicitaciones. Sin embargo,
Una vez que culmine o antes de que culmine la intervención del doctor Chadi Nasser, sí pedimos que por favor las preguntas, comentarios relacionados al tema que se trata el día de hoy, las coloquen en el área de preguntas y respuestas y que por favor identifiquen su usuario, no lo coloquen anónimo para que nosotros podamos saber quién realiza la pregunta y saber de dónde nos están viendo. Igualmente, bueno, como podrán notar en la parte inferior de la pantalla, al lado derecho, tienen un circulito que indica español o portugués. Ahí ustedes pueden seleccionar el idioma al que desean la traducción. Esta noche contamos con traducción simultánea al portugués. Bueno, esta noche estamos complacidos de tener a uno de los especialistas en Venezuela de cirugía cardiovascular, muy conocido por todos nosotros y fuera de Venezuela también, como lo es el doctor Chadi Nasser. El doctor Chadi Nasser es especialista en cirugía cardiovascular, egresado de la cátedra del Hospital Universitario de Caracas y también practicante de cirugía cardiovascular en el Centro Médico Docente de la Actividad. Hoy nos va a acompañar para disertar sobre el tema estrategias de perfusión en cirugía de arco aórtico. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias al doctor Chadi por acompañarnos esta noche y la pantalla es suya. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Gracias a la Asociación Latinoamericana de Perfusión por esta gentil invitación. Para mí en realidad es un honor compartir con ustedes. Agradezco mucho a Lileni Pérez, a Brígida y a Karen por la invitación para realizar esta charla y para mí siempre es un placer apoyarlo en esta labor que han realizado ustedes tan excelentemente durante todos estos años. Sin más preámbulo, entrando en tema, voy a hablarle de un tema bastante interesante como lo es la cirugía de arco aórtico. Voy a hablar un poco lento porque me pidieron que hay traducción a portugués, entonces voy a hablar un poco lento para que a la traductora le dé chance de realizar las traducciones y se pueda entender. En lo que respecta a la parte de arco aórtico, siempre ha sido un tema bastante llamativo en cirugía cardíaca y en la parte de perfusión, ya que implica una serie de complicaciones que pueden presentarse durante esta cirugía, como son las complicaciones neurológicas. Por ello, el trabajo en equipo y la coordinación y la organización de las estrategias, tanto quirúrgicas como de perfusión, son la base del éxito de este tipo de cirugía. No podemos dejar, antes de empezar a hablar de cirugía de arco aórtico, de hablar de hipotermia. La hipotermia, que ha sido una de las estrategias importantes para realizar este tipo de cirugía, tuvo su principal aporte a nivel de la década de los 50, cuando todavía no se había creado la máquina de circulación extracorpórea diseñada e ideada por John Gibbon. Antes de esa creación de la máquina, los cirujanos se preocupaban por cómo iban a hacer una cirugía cardíaca. Y evidentemente los primeros intentos por hacer cirugía cardíaca hacían que el tiempo de cirugía fuese menos de 4 o 5 minutos por el riesgo de hacer algún evento cerebrovascular. Entonces surgió en la década de los 50, el cual es considerado el padre de la hipotermia, el doctor Bigelow. El doctor Bigelow es en la Universidad de Toronto, a través de sus estudios en perros, comenzó a realizar hipotermia en perros con la finalidad de ver qué tiempo de seguridad podía tener sin circulación para poder realizar una cirugía cardíaca. Pero no fue hasta el año 52 cuando el doctor Luis se adelantó y pudo operar una niña
de 6 años en hipotermia moderada a 28 grados centígrados, sin circulación extracorpórea, y hacer el cierre de una comunicación interauricular. Eso fue en la Universidad de Minneapolis. En lo que respecta ya, una vez creada la máquina de circulación extracorpórea por John Gibbon, ya seccionó allí la parte de la hipotermia, la parte de la circulación extracorpórea. Ya evidentemente ya la cirugía cardíaca evolucionó y ya los cirujanos podían realizar este tipo de procedimiento ya en circulación extracorpórea. Desde el punto de vista de historia, los primeros en realizar una cirugía de arco aórtico, el doctor Barnard y el doctor Shire en el año 63, en forma exitosa, realizaron una cirugía de arco aórtico. Posteriormente el doctor Randall Griep en el año 75 realizó una cirugía de arco aórtico, y posteriormente los doctores Cooley y Liebesize en el año 81 también realizaron cirugía de arco aórtico en el Texas Heart. En nuestro país, y esto es importante señalar, que en la cátedra de cirugía cardiovascular se realizó el primer caso operado con éxito de cirugía de arco aórtico por los doctores Ortega y Gastón Silva, y que en dicha cirugía participó, creo que está conectada por allí, Milagros Castillo, fue la perfusionista de este caso, conocida por todos ustedes. Se hizo con éxito la primera cirugía de arco aórtico en nuestro país en el año, y esto fue publicado en el año 89. La hipotermia, que es algo que por obligación tenemos que tratar, porque a pesar de los avances en perfusión y que actualmente la tendencia es a cada vez hacer menos esta cirugía sin el uso de la hipotermia, pero sin embargo hay ciertos casos todavía en los cuales tenemos que usar la hipotermia. Entonces, en este consenso de hipotermia publicado en Annals Cardiothoracic Surgery en el año 2013, podemos definir que la hipotermia no es más que un estado en el cual la temperatura del cuerpo de un mamífero homeotérmico está por abajo de 35 grados. Dependiendo de ciertos niveles, entonces podemos dividir la hipotermia en profunda, cuando tiene menos de 14 grados centígrados, hipotermia severa entre 14 y 20 grados centígrados, moderada entre 20 y 28 grados centígrados, y hipotermia leve entre 28 y 34 grados centígrados. Ya veremos que de acuerdo a el caso clínico que tengamos, a la cual nos estemos enfrentando, vamos a seleccionar diferentes estrategias de perfusión y diferentes grados de hipotermia, de acuerdo a lo que estemos operando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la hipotermia? Bueno, básicamente prevenir la isquemia celular, proporcionar sobre todo protección cerebral, interrumpir el flujo sistémico y por consiguiente reducir hemólisis, contribuir también a la protección miocárdica, proporcionar un margen de seguridad ante un evento de falla mecánica inesperada, por ejemplo, algún evento que ocurre en la circulación extracorpórea, en la máquina, que tengamos que cambiar el circuito, etcétera. La hipotermia nos ayuda a ganar tiempo para realizar cualquier tipo de cambio en el circuito. Proporcionar al cirujano un campo quirúrgico ideal. Esto sobre todo en los casos en los cuales nos estamos enfrentando a disecciones aórticas, en la cual hay un segmento de aorta distal que no se distingue bien el sitio donde vamos a hacer la anastomosis. Entonces a veces necesitamos hacerla, como decimos quirúrgicamente hablando, a boca abierta. Entonces en ese caso es mejor hacerlo en paro circulatorio para poder hacer una anastomosis lo más idónea posible. Para esto entonces definimos cuál es el periodo seguro de paro circulatorio. Bueno, no es más que aquel periodo en el cual hacemos un paro circulatorio y no producimos ningún tipo de deterioro orgánico, funcional o estructural, y que se evidencie durante el postoperatorio inmediato o tardío. Esta gráfica interesante, en la cual la podemos ver en nuestra Biblia de cardiocirugía, como es en nuestro libro El Kirkland, podemos ver cómo la temperatura afecta el consumo de oxígeno por gramo de tejido. Vean que en la medida que disminuimos la temperatura
del paciente, disminuye consecuentemente, proporcionalmente, el consumo de oxígeno de cada uno de los tejidos. ¿Ok? Y vemos que ya está estudiado, ¿ok?, de acuerdo al grado de temperatura, el tiempo en el cual de seguridad podemos tener un margen adecuado para no producir lesión orgánica. En este caso vemos aquí en la gráfica arriba a la izquierda, 28 grados centígrados, tenemos que a partir de 20 minutos, ya 30 minutos, comienza a haber algún tipo ya de deterioro, que es el periodo de seguridad, entre 20 y 30 minutos a 28 grados. Vemos que ya a 18 grados centígrados este periodo de seguridad aumenta y estableciéndose como un margen de seguridad a 40 minutos, ¿ok? Ese es el tiempo de seguridad a 18 grados centígrados cuando usamos hipotermia sola, ¿ok? Y con hipotermia sola a 18 grados centígrados tendríamos un margen de seguridad de no producción de eventos a los 40 minutos. Y ya a los 60 minutos ya tendríamos entonces una incidencia de evidencia de disfunción por encima de 60 minutos. Y esto es importante tenerlo presente, ya que el perfusionista es el que lleva este tiempo mientras nosotros estamos haciendo la cirugía. Evidentemente, la hipotermia, el grado de hipotermia va a ser proporcional al tiempo de seguridad que necesitemos nosotros para poder hacer el tiempo quirúrgico que nos lleve la cirugía. Entonces, la hipotermia como tal, solamente la hipotermia es una variable independiente para el éxito en cirugía de arco aórtico. Y si a esto le adicionamos otra serie de medidas, entonces evidentemente vamos a aumentar progresivamente nuestro éxito en la cirugía de arco aórtico. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta con la hipotermia? Bueno, que evidentemente al hacer hipotermia necesitamos tiempo de enfriamiento y tiempo de recalentamiento. Y por lo tanto, vamos a tener un paciente que va a ser sometido a una circulación extracorpórea de mayor duración. La hipotermia como tal nos lleva a ciertas alteraciones metabólicas, a trastornos de coagulación y evidentemente a eventos neurológicos, sobre todo cuando se usa en forma aislada, ya que, como lo vimos anteriormente en la gráfica, la hipotermia aislada tenemos un margen de seguridad de 40 minutos. Ahora, cuando tenemos casos complejos, podemos adicionarle perfusión cerebral anterógrada para aumentar entonces este periodo de seguridad. Entonces, en lo que respecta a estos procedimientos de arco aórtico, son procedimientos quirúrgicos complejos, con una alta incidencia de complicaciones, es decir, de morbilidad y de mortalidad. Estas complicaciones, la mayoría son neurológicas, por producción de eventos cerebrovasculares, renales y coagulopatías por sangrados posoperatorios. Diferentes autores han publicado sus resultados a lo largo del tiempo. Vean desde el año 98 el doctor Bachet, posteriormente el doctor Kazuya, el doctor Numata, el doctor Spielbauer, y vean cómo en la medida que ha mejorado la experiencia y las estrategias de perfusión en este tipo de cirugía, ha mejorado los resultados en base a mortalidad y en base a una menor incidencia de eventos neurológicos. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias quirúrgicas que nosotros vamos a tener para la parte, mejorar la parte neurológica? Bueno, en principio, y esto ha sido así en nuestra cátedra a lo largo del tiempo, nosotros empezamos con puras canulaciones femorales e hipotermia profundas aisladas. Posteriormente le fuimos adicionando hipotermia y perfusión cerebral retrógrada, hipotermia, perfusión cerebral anterógrada, y hasta la actualidad que ya hemos hecho casos de perfusión cerebral anterógrada más perfusión tóraco-abdominal, con lo cual hemos disminuido la hipotermia. Entonces, hablando un poco de los métodos de protección cerebral, que es el principal órgano que se puede ver afectado en este tipo de cirugía. Entonces, el doctor Randall Griep en el año 75 describió
la estrategia de hipotermia profunda aislada sola para la realización de este tipo de cirugía. Esto le da un periodo de seguridad de 40 minutos a 18 grados centígrados, ¿ok? Con una incidencia de déficits neurológicos de entre un 6 a un 12% de déficits neurológicos tipo 1, es decir, más que todo trastornos cognitivos. Ellos utilizaban como monitorización el electroencefalograma, los potenciales evocados y la saturación a nivel del bulbo yugular y evidentemente las medidas de enfriamiento y recalentamiento para este tipo de cirugía. Sabemos que para el enfriamiento, y esto es algo que deben manejar ustedes, nunca debe existir un gradiente de presión de más de 10 grados centígrados entre el paciente y el heater cooler, y el recalentamiento siempre se debe realizar de 1 a 3 grados centígrados cada 1 o 2 minutos. ¿Okay? Esto debe ser la forma en la cual se debe recalentar adecuadamente un paciente. Posteriormente, en el año 90, el doctor Ueda introdujo la parte de perfusión cerebral retrógrada. Esto es a través de la vena yugular, darle perfusión al cerebro durante el tiempo de arresto circulatorio con la finalidad de aumentar el tiempo de protección para poder hacer cirugías mucho más complejas. Pero tenía ciertas desventajas y era que producía poca perfusión al tejido cerebral, producía edema cerebral, el cual era proporcional al tiempo y al flujo que se le daba a través de la vena yugular, y siempre, a pesar de eso, se tenía que realizar en hipotermia profunda. Entonces, fue cobrando después muy poca aceptación, y actualmente la que se usa es más la perfusión cerebral anterógrada. ¿Ok? Actualmente puede ser útil la perfusión cerebral retrógrada cuando necesitamos lavar algún tipo de detritos, embolismo aéreo o cualquier otro tipo de embolismo de coágulo que se haya producido durante sobre todo cirugías de disecciones, y en aquellos casos en los cuales necesitamos mantener la hipotermia y prolongar el paro circulatorio y no estábamos preparados para hacer una perfusión cerebral anterógrada. Posteriormente, en el año 94, el doctor Katsui introdujo la perfusión cerebral anterógrada, que es el método de elección para este tipo de cirugía. Tiene una eficacia comprobada. El flujo que se le debe dar a este paciente va entre 8 a 10 a 15 ml por kilo por minuto. A través de la perfusión cerebral anterógrada. Este es el flujo que debe ser el adecuado para que tengamos una adecuada presión de perfusión cerebral. Recuerden que la presión de perfusión cerebral debe estar entre 60 a 70 milímetros de mercurio. ¿Y de qué depende la presión de perfusión cerebral? Bueno, depende de la presión arterial media menos la presión intracraneal. La presión arterial media nosotros la estamos monitorizando permanentemente por el monitor, que es la presión arterial que estamos evidenciando con su perfusión. Y la presión intracraneal es alrededor de 10 a 20 milímetros de mercurio. Es decir, que para que estemos dando una adecuada presión de perfusión cerebral, debemos estar con una presión arterial media, por ejemplo, entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Y esto se logra con un flujo que va entre 10 a 15 mililitros por kilo por minuto. Esto es importante porque esto lo deben de manejar ustedes. Otra cosa que se olvida mucho en el momento de hacer la parte de perfusión cerebral es que una vez que hacemos el arresto circulatorio, e iniciamos la perfusión cerebral anterógrada. Este inicio de la perfusión cerebral anterógrada debe estar acompañado también con un drenaje venoso. Muchas veces notamos a veces que al perfusionista se le olvida abrir la línea venosa para obtener un retorno venoso, porque al dar perfusión cerebral a la parte superior del cuerpo, evidentemente a la cabeza sobre todo, vamos a tener también algo de retorno. Entonces debemos de garantizar todavía el retorno venoso. ¿Ok? Eso es algo que no se le puede olvidar a los perfusionistas, porque ya si no vamos a tener el campo lleno de sangre nuevamente. Entonces, con la perfusión cerebral anterógrada tenemos la posibilidad también de
de no hacer una hipotermia profunda, sino de bajar de la temperatura, no bajarla tanto, sino trabajar en hipotermia moderada, e incluso en los casos a los cuales también le adicionamos perfusión tóraco-abdominal, entonces lo podemos hacer en hipotermia leve, o incluso ya hay casos que están descritos en la literatura sin hipotermia. Evidentemente da un margen de tiempo mucho mayor para hacer cirugías complejas, como lo veremos más adelante, y evidentemente tiene una menor incidencia de complicaciones neurológicas. Para todo esto, evidentemente, debemos tener una monitorización cerebral. Esta monitorización cerebral se puede realizar a través de oximetría cerebral, se puede realizar a través de saturación del bulbo yugular más monitoreo ácido básico, se puede hacer a través de potenciales evocados somatosensoriales y potenciales motores, electroencefalograma y lo último, el índice biespectral. En nuestra experiencia, nosotros acá tenemos disponible solamente el BIS. El BIS no es más que el índice biespectral que permite medir el nivel de conciencia, el nivel de profundidad anestésica, con lo cual se ha determinado que es adecuado tener un nivel adecuado de profundidad anestésica para disminuir el metabolismo cerebral. Entonces, en el protocolo de anestesia de cirugía cardiovascular de nuestro hospital Universitario de Caracas, tenemos estas medidas, que es el protocolo que usamos nosotros para todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía de arco aórtico. Antes del paro circulatorio, se le coloca al paciente una infusión de solución salina hipertónica y hiperoncótica de 5%. Esto es con la finalidad de disminuir el edema cerebral. Se le coloca una infusión de propofol de 50 a 80 microgramos por kilo por minuto. Sulfato de magnesio. Se epaminiza al paciente y se mantiene el BIS el índice biespectral en menos de 40 puntos. ¿Okay? Además, se le coloca barredores de radicales libres como ácido fólico, vitamina C y vitamina D, vitamina B. Durante el paro circulatorio ya se mantiene el índice biespectral, es decir, la profundidad anestésica se hace aún mayor con la finalidad de disminuir el metabolismo cerebral. Es decir, se mantiene un BIS de menos de 20 puntos. Y se hace hipotermia profunda cuando se está usando sola la hipotermia profunda como estrategia de perfusión. Se hace hipotermia profunda a 18 grados centígrados y se le coloca hielo cefálico al paciente. Una vez terminada el procedimiento quirúrgico y reiniciado, terminado el paro circulatorio, se debe colocar al paciente para recalentar en forma uniforme. Y esto es algo sumamente importante, se le debe colocar algún vasodilatador. Nosotros utilizamos la nitroglicerina con la finalidad de que ocurra un recalentamiento lo más uniforme posible. Recordando siempre subir 1 grado centígrado cada 1 a 3 minutos y no tener una diferencial de temperatura entre el heater cooler y el paciente de no más de 10 grados centígrados. En este metaanálisis que está publicado también en Annals Cardiothoracic Surgery del 2013, aquí se pudo comparar qué era mejor, si operar los pacientes solo con hipotermia o adicionarle perfusión cerebral anterógrada, y evidentemente los resultados fueron satisfactorios a favor de la perfusión cerebral anterógrada, con menor incidencia de eventos neurológicos y una menor morbilidad y mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, ¿de qué va a depender la escogencia de la estrategia de perfusión en nuestra cirugía de arco aórtico? Sumamente importante el tipo de cirugía, si es un caso electivo o es un caso de emergencia. Si es dependiendo de la etiología, si es una disección aórtica aguda o es una disección aórtica crónica, si el paciente está estable o no está estable hemodinámicamente, si es un aneurisma, si ocurrió algún problema intraoperatorio en la anastomosis distal, como lo veremos en algunos casos. Yo aquí traté de hacer esta charla, darle algunos conocimientos teóricos, pero le traigo una gran cantidad de casos clínicos para que en forma práctica puedan ver por caso clínico qué tipo de estrategias de perfusión utilizamos en cada uno de ellos. Entonces, una de estos casos fue
un paciente que presentó un problema intraoperatorio en la anastomosis distal y solamente estábamos canulados por vía femoral. Evidentemente no teníamos ningún otro tipo de canulación. Entonces, para eso, entonces empleamos la hipotermia o nos ayudamos con la hipotermia. La anatomía y la extensión de la lesión, sobre todo en los casos complejos en los cuales sabemos que no vamos a poder resolver el tiempo del arco aórtico en los 40 minutos que nos da la protección de la hipotermia. Entonces, para esos casos necesitamos, es imperativo el uso de la perfusión cerebral anterógrada. ¿Ok? Y evidentemente aquellos pacientes que aparte del arco aórtico tengamos que hacer bypass coronarios, reemplazos mitrales, etcétera. ¿Ok? Entonces es fundamental que cirujanos, anestesiólogos, cardiólogos y perfusionistas manejemos el mismo idioma en cuanto a la patología que en este caso nos atrae, que es la parte del arco aórtico. Entonces debemos saber si es una disección tipo A, según la clasificación de Stanford, que es la clasificación que usamos nosotros acá en Venezuela, porque también existe otra clasificación que es la clasificación de DeBakey. Entonces, si es una disección tipo A o una disección tipo B, o es una disección ahora no A, no B, como se llama. Y segundo, siguiendo la clasificación de las zonas de Ishimura, ¿ok? Podemos ver qué segmento del arco aórtico está comprometido, si solamente compromete la zona 0, si compromete la zona del arco transverso, zona 1, zona 2, la parte de la subclave izquierda, distal a la subclave izquierda, zona 3, o también compromete el segmento de aorta torácica descendente, que sería zona 4. Todo esto con la finalidad de saber qué segmentos de la aorta está comprometido para ver evidentemente a qué complejidad nos estamos enfrentando y qué estrategias de perfusión le vamos a dar a este paciente. Le vamos a dar perfusión solamente a través de la axilar derecha, carótida izquierda, le vamos a dar también perfusión tóraco-abdominal. Entonces todo eso va a depender de la anatomía de la lesión y de la zona que está comprometida. Vean, por ejemplo, en este caso, este es un caso que nos llegó a la emergencia, el paciente estaba en shock por un taponamiento cardíaco producto de una disección aórtica tipo A rota a pericardio. Evidentemente, en este caso, no nos da de estar haciendo canulaciones axilares ni nada de eso. ¿Ok? Por lo cual, entonces, procedimos a hacer una canulación femoral lo más rápido posible, hacer la apertura del tórax del paciente a través de una esternotomía y posteriormente hacer el drenaje del hemopericardio, ya canulado el paciente por vía femoral. Ya una vez que el paciente en circulación extracorpórea, se pudo evidenciar que tenía una disección aórtica tipo A con una ruptura a nivel de la raíz aórtica con sangrado activo. Este paciente pudo ser operado y resuelto satisfactoriamente, ¿ok? Con canulación femoral e hipotermia profunda con paro circulatorio total. Y esta es la tomografía del paciente un año y medio después, ¿ok? Vean, ya se le realizó un procedimiento de Bentall con hemiarco y ya el paciente quedó con una disección residual en la aorta torácica descendente que se maneja en forma conservadora. Vean este otro caso de un paciente. Aquí vamos a comenzar a ver casos clínicos y vamos a comenzar a ver estrategias de canulación, estrategias de perfusión. En este caso, vamos a evidenciar una disección aórtica tipo A con compromiso del tronco arterial brachiocefálico. Vean que estaba disecado la parte del tronco brachiocefálico. Evidentemente no procedimos a hacer canulación del axilar de este paciente porque teníamos disección de este vaso. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue hacer una canulación femoral y hicimos una Y en la conexión arterial con la finalidad de conectar una cánula de retroplegia. Vean que es una cánula que usamos para dar retroplegia y con esta cánula de retroplegia, una vez hecho el paro circulatorio total, a través del ostium
del tronco brachiocefálico, identificamos la verdadera luz y introducimos esta cánula por el ostium del tronco brachiocefálico con la finalidad de dar perfusión cerebral anterógrada por el tronco brachiocefálico bajo visión directa. ¿Okay? Una vez terminado el procedimiento de Bentall con arco aórtico, entonces recuerde que estos pacientes, como tienen disecciones que se extienden completamente hacia la aorta torácica y abdominal, muchas veces tienen reentradas. Entonces, mantener una perfusión femoral nos puede traer problemas de redisección y problemas de sangramiento en la anastomosis distal, por lo cual nosotros siempre, antes de reiniciar la circulación extracorpórea completa de estos pacientes, canulamos la prótesis de Dacron e invertimos el flujo nuevamente para hacerlo el flujo lo más fisiológico posible en forma anterógrada. Esto es algo que hacemos de rutina en nuestro servicio. Vean casos como este, casos de grandes aneurismas que comprometen la aorta torácica ascendente, zona 0, zona 1, zona 2, zona 3 y también zona 4. Evidentemente son casos en los cuales nos vamos a tardar demasiado tiempo y son casos que son imposibles de hacer con solamente hipotermia. Entonces estos casos siempre tienen que ir acompañados de una perfusión cerebral anterógrada. Siempre nos preguntamos y hemos revisado muchos trabajos en los cuales cuando hacemos perfusión cerebral anterógrada, ¿qué es mejor perfundir? Si uno o dos vasos. Evidentemente se han hecho trabajos y evidentemente con perfundir axilar derecha a través de la cual perfundimos vertebral derecha y carótida derecha, y con adicionarle un vaso más, en este caso preferentemente la carótida izquierda, podemos ofrecer un porcentaje de más del 98% de seguridad para que no se produzcan eventos neurológicos. Entonces, en este caso, que ustedes vieron sumamente complejo, se hizo canulación axilar derecha y canulación femoral. A través de la canulación axilar dábamos la perfusión cerebral y a través de la canulación femoral damos la perfusión tóraco-abdominal. Y con esto pudimos, no llevamos a este paciente a hipotermia profunda ni severa, sino que lo pudimos hacer en hipotermia moderada, con excelentes resultados. Otra cosa que nos ha ayudado mucho es a invertir en los pasos de la cirugía. Es decir, primero hacemos el tiempo del arco aórtico. Una vez hecho el tiempo del arco aórtico, ya una vez terminado el arco aórtico, procedemos a hacer el tiempo del reemplazo de la aorta ascendente o el procedimiento de Bentall o lo que se tenga que hacer en la parte de la raíz aórtica, y ya con esto, mientras estamos haciendo esto, el perfusionista puede ir recalentando al paciente. Con esto hemos ganado y ahorrado tiempo en nuestra parte de perfusión y en nuestra parte de circulación extracorpórea para disminuir los tiempos de perfusión. Vean que hacemos el arco y una vez terminado el arco aórtico es que hacemos la parte de la aorta ascendente. Otra forma de hacer la perfusión cerebral y tóraco abdominal es canular la axilar y colocar una Y, como ven acá en la foto, a través de la cual colocamos una sonda de Foley, la cual introducimos directamente en la aorta torácica descendente y podemos dar perfusión tóraco abdominal simultáneamente con la perfusión cerebral. Y este es una vez terminado el caso. Vean, ya se reemplazó toda la aorta ascendente y el arco aórtico. Este es un caso en el cual también sumamente complejo, en la cual hay disección aórtica crónica con formación de un gran pseudoaneurisma en la distal a la subclave izquierda. Evidentemente, este es un caso sumamente complejo que no se va a resolver en menos de 40 minutos. Por lo tanto, en este caso, utilizamos una canulación con una prótesis de Dacron, y esto es algo que hemos aprendido con los problemas técnicos que hemos tenido al momento de canular. Estos pacientes, la mayoría, cursan con aortopatías y con colágenopatías. Por eso es mejor, en vez de estar colocando cánulas dentro de la arteria axilar, lo mejor es canular con una prótesis. Nosotros preferiblemente utilizamos o una prótesis 10 milímetros o una prótesis 8 milímetros. La 10 milímetros entra directo un conector 3/8. ¿Ok? Y para una
prótesis 8 milímetros, entonces tendríamos que colocar un conector 3/8, 1/4. En este caso, para dar perfusión cerebral completa, colocamos una prótesis vascular en Y a través de la arteria axilar derecha y el otro extremo de la prótesis vascular le conectamos un conector de cánula de retroplegia a través del cual le dimos perfusión directa a la carótida izquierda. Y con esto pudimos reemplazar todo el segmento de aorta torácica descendente que estaba enfermo, todo el arco aórtico y la aorta ascendente, como lo pueden ver acá en esta imagen, sin producir ningún tipo de evento. Vean también casos como este complejo, casos de disecciones aórticas con enfermedad coronaria, que evidentemente las canulaciones de la arteria axilar para disminuir el tiempo de la parte de arresto circulatorio son importantes. En cuanto esto es un trabajo que presentamos en el Congreso Latinoamericano de Cirugía Vascular y de Perfusión. Nuestro jefe de servicio, el doctor Gastón Silva, una de las personas con más experiencia en cirugía de arco aórtico y quien ha sido mi mentor en este tipo de cirugía, presentamos un trabajo interesantísimo de 37 pacientes, en la cual 10 femeninos, 27 masculinos, con una edad promedio de 54.49 años, con un rango de entre 20 y 75 años. A los 35 pacientes se realizaron cirugías convencionales y a 2 se realizaron procedimientos híbridos, es decir, se le realizó un debranching de los vasos del cuello y posteriormente se le colocó una endoprótesis. Entonces, refiriéndonos a los 35 pacientes a los cuales le hicimos cirugía convencional, vamos a ver qué estrategias de perfusión utilizamos. Primero, ¿qué le hicimos a estos pacientes? Bueno, Vental con hemiarco en 15 casos, Vental con arco en 9 casos, reemplazo de aorta ascendente y arco en 9 casos y 2 casos a los cuales se realizó reemplazo de aorta ascendente más el arco más una trompa de elefante para la aorta torácica descendente. La etiología de estos pacientes fueron disecciones agudas en 18 casos, disecciones crónicas en 11 casos y aneurisma en 6 casos. Vean que lo prevalente en nuestra casuística son las disecciones aórticas. 43% de estos casos eran en emergencias, lo cual evidentemente es un número importantísimo, sobre todo para la parte de morbilidad y mortalidad. ¿Ok? ¿Qué estrategia de perfusión utilizamos? En nuestro servicio hemos evolucionado iniciando desde la cirugía por canulación femoral, inicialmente con hipotermia aislada, hasta ir progresivamente yendo en los últimos años a perfusión cerebral anterógrada. ¿Ok? Por eso la mayor cantidad de casos son por canulaciones femorales. Esto aunado también a que la mayoría de los casos son emergencias productos de disecciones aórticas. Entonces también hay una mezcla de factores que ha hecho que la canulación femoral sea predominante. Canulación axilar en 4 casos, canulación femoral más perfusión cerebral anterógrada directamente a través del ostium de uno de los vasos de supraórticos, canulación axilar y femoral simultánea y canulación axilar más perfusión directa de la aorta distal. Esto ha sido nuestras estrategias de perfusión en cada uno de estos casos. En cuanto a la hipotermia, paro circulatorio con hipotermia profunda en 21 casos, perfusión cerebral anterógrada más hipotermia profunda en 6 casos, perfusión cerebral anterógrada más perfusión de la aorta distal con hipotermia profunda en 2 casos, perfusión cerebral anterógrada más perfusión femoral más hipotermia moderada en 6 casos. Vean que en la medida que hemos ido evolucionando, hemos adicionado perfusión cerebral más perfusión tóraco-abdominal y la hipotermia la hemos llevado a hipotermia moderada. Los tiempos de perfusión 194 minutos en promedio, tiempo de pinza aórtico 119 y el tiempo de paro circulatorio ha estado alrededor en promedio de 33.72 minutos. Pero vean que hemos tenido pacientes de 8 minutos, pero también hemos tenido pacientes que han estado en paro circulatorio por 99 minutos. ¿Ok? 3 casos de estos pacientes se han hecho
coagulaciones simultáneas femorales y axilares. ¿Ok? La morbilidad de estos pacientes, de los 35 pacientes, 11 pacientes presentaron morbilidad, 7 pacientes estaban con coagulopatía, por lo cual ameritaron packing, 2 pacientes tuvieron neumonía asociada a ventilación mecánica y solo 2 pacientes presentaron eventos neurológicos del total de los 35 pacientes. La mortalidad fue de 20%, de los 35 pacientes, 7 pacientes fallecieron, 3 fallecieron por algún problema de sangrado en la anastomosis distal, 3 pacientes tenían disfunción, fallecieron por disfunción sistólica y un paciente falleció en el postoperatorio ya inmediato por un hematoma retroperitoneal del psoas. La mayoría de estos pacientes, 4 de estos pacientes, eran cirugías de emergencias, así que si solamente colocamos las cirugías electivas, nuestra mortalidad para cirugías electivas está alrededor del 11%, lo cual es comparable con los resultados reportados a nivel internacional. ¿Ok? Cuando comparamos qué es mejor entonces, canular por vía axilar o por vía femoral, evidentemente la evidencia nos lleva a que es mejor la canulación por vía axilar para dar perfusión cerebral anterógrada y más si el paciente es un caso de disección aórtica. ¿Okay? Vean que ya hay casos reportados en la literatura de casuísticas importantes, 29 pacientes de cirugía de arco aórtico, esto fue en un hospital en Francia entre el 2000 y el 2006, con 6.8% de mortalidad, en la cual se hizo reemplazo total de arco aórtico sin arresto circulatorio. Otra experiencia importante que llevamos ya en nuestro centro, y a esto me refiero, es que la experiencia de nuestro equipo quirúrgico y de nuestro personal de anestesia y de perfusión ha llevado a que nos engranemos de tal forma que ya podemos resolver este tipo de patología ya en una forma totalmente sistemática y con muy buenos resultados. En el Centro de la Trinidad, que es el centro clínico donde trabajo actualmente, entre el año 14 y el año 2020, hemos operado 8 casos de este tipo de cirugía. En lo que respecta a disecciones de aórticas agudas, 6 casos, aneurismas 2 casos, la edad de estos pacientes ha estado entre 55 y 75 años, las estrategias quirúrgicas que hemos usado para este tipo de paciente ha sido hipotermia profunda más paro circulatorio en 3 casos, hipotermia profunda más paro circulatorio más perfusión por ostium del tronco brachiocefálico en un caso, hipotermia leve más perfusión cerebral por el tronco brachiocefálico más perfusión femoral en un caso, y otros casos en los cuales ya hemos hecho canulación axilar derecha más perfusión por la carótida izquierda y hipotermia moderada en 3 casos. Vean que aquí hemos sumado canulaciones de los vasos supraórticos, canulación axilar derecha y canulación a través de la carótida izquierda, con lo cual hemos perfundido adecuadamente todos los vasos del cerebro y esto nos ha permitido hacer tiempos de resolver casos complejos en los cuales los tiempos de paro circulatorio hubiesen sido muy prolongados y evidentemente nos hubiesen llevado a casos de disfunción neurológica. Los tiempos de circulación extracorpórea, 191 minutos en promedio, tiempo de pinza aórtica de 104 minutos, un tiempo de paro circulatorio entre 90 y 72 minutos y la morbilidad de nuestros pacientes, de estos 8 casos, 2 pacientes han presentado neumonía, que uno ameritó traqueostomía, no hemos tenido eventos neurológicos y no hemos tenido ningún caso de mortalidad. Algunos de estos casos, y esto es para que vean qué se nos puede presentar a nosotros en el momento de operar un paciente de esto. Vean este paciente que tenía una disección tipo A crónica que comprometía solo la raíz aórtica y la aorta ascendente y el resto de la aorta desde la zona 1 en adelante del arco aórtico estaba normal. Este paciente estaba programado solamente para un vental y sin arresto circulatorio y sin nada. Pues. Este paciente fue canulado evidentemente por vía femoral y estábamos haciendo el vental con un tubo valvulado biológico y una vez terminado el vental, al momento de hacer la anastomosis distal, vimos que la pinza había seccionado la parte del endotelio
de la aorta. Evidentemente teníamos una canulación femoral en este caso nada más, y al momento de ver esto, evidentemente no nos quedó más remedio de que bajar la temperatura del paciente para hacer una anastomosis expedita de la parte distal de la aorta en paro circulatorio total. Evidentemente, esto es una anastomosis que uno la hace rápidamente y fácilmente. Este paciente tuvimos nada más 9 minutos de paro circulatorio total, pero que evidentemente fue por un problema técnico en la anastomosis distal. Este otro caso que operamos recientemente en diciembre de este año, era un paciente que había sido operado de una disección aórtica hacía 8 meses y que actualmente llegó complicado, se perdió el control, llegó complicado con una redisección del arco aórtico y una ruptura del arco aórtico con un gran pseudoaneurisma que comprimía todas las estructuras mediastínicas. Evidentemente, este es un caso sumamente complejo que tomamos la decisión de hacer una canulación con una prótesis de Dacron de la arteria axilar. Vean que canulamos la arteria axilar y también dejamos una Y para perfusión de la carótida izquierda para dar perfusión completa al cerebro. Vean aquí al momento de hacer la apertura external, ya el paciente prácticamente tenía todo ese hematoma coagulado en el tórax que le comprimía. Evidentemente, este caso no se puede hacer la apertura sin antes tener al paciente canulado. Ya este paciente lo teníamos canulado, ya habíamos entrado en circulación extracorpórea, habíamos hecho el descenso ya de temperatura a hipotermia moderada y evidentemente pudimos hacer una apertura expedita y poder resolver este caso. Vean acá, tenía 2 orificios de sangramiento en la coronaria derecha y en la anastomosis distal del ventral. Procedimos a colocar la pinza, hicimos una trompa de elefante convencional, la cual anastomosamos a la aorta torácica descendente, como lo ven acá en la figura. Vean aquí la cánula de perfusión colocada. Esta cánula es una cánula Pruitt de la casa Lemaitre, que es una cánula para dar perfusión especial, para dar perfusión cerebral directamente por los ostium de los vasos supraórticos. Acá colocamos esto, entonces le damos perfusión por la carótida izquierda y le damos perfusión por la axilar derecha. Y pudimos entonces realizar el tiempo inicialmente, como lo dije anteriormente, hacemos el tiempo del arco aórtico, anastomosamos la isla de los vasos del cuello y posteriormente colocamos la pinza nuevamente para hacer entonces el tiempo de la aorta del ventral y de la aorta ascendente. Ya mientras estamos haciendo ese tiempo, ya el perfusionista está recalentando al paciente. Y este es el resultado final de este paciente, el cual evolucionó satisfactoriamente. Aquí tienen la tomografía control postoperatoria, donde podemos ver el ventral, el reemplazo total de arco aórtico y la trompa de elefante en la aorta torácica descendente. Entonces, en resumen, las mejores estrategias de perfusión en cirugía de arco aórtico son las que nos ha permitido mejorar nuestro resultado, es decir, canulación axilar, perfusión cerebral anterógrada y en los casos en los que podamos también adicionar perfusión tóraco-abdominal con la finalidad de que la hipotermia sea menos, o sea, sea hipotermia leve o hipotermia moderada, y esto ha hecho que los resultados sean cada vez mejores. En resumen, la cirugía de arco aórtico es un procedimiento complejo con aceptables resultados. La hipotermia profunda con paro circulatorio todavía sigue constituyendo un recurso útil, sobre todo en casos complejos y en casos de emergencia en los cuales el paciente llega inestable hemodinámicamente, en la cual una canulación femoral rápida y una entrada en circulación extracorpórea con hipotermia salva vidas. Las mejorías en las técnicas de canulación y perfusión, así como el manejo anestésico, ha disminuido la incidencia de complicaciones, sobre todo las más temidas, las complicaciones neurológicas. La perfusión cerebral anterógrada disminuye significativamente las complicaciones neurológicas y se recomienda como la técnica de elección para este tipo de cirugía siempre y cuando se pueda realizar.
por su atención. Nuevamente, muchas gracias. Para mí es un honor haber participado con ustedes y espero nuevamente estar con ustedes en otras charlas. Muchas gracias y espero su retroalimentación y su feedback, el cual es importante para mí. Bueno, muchas gracias, doctor Chadi, por tan impresionante experiencia. Gracias por compartir las técnicas que usted y su grupo están ejecutando actualmente. Y bueno, un aplauso para usted. Muchas gracias. Sí, ya tenemos varias preguntas en el área de preguntas y respuestas. Vamos a empezar. Aquí Andrea Castro pregunta, buenas noches, ¿cómo miden en cirugía la presión intracraneana durante la cirugía de arco aórtico y así determinar la presión de perfusión cerebral? Ok, bueno, interesante pregunta. La perfusión intracraneana se pudiese medir a través de un catéter colocado en el espacio raquídeo, pero normalmente no lo utilizamos, no utilizamos las mediciones de la presión intracraneana porque, bueno, es una parte mucho más invasiva y en condiciones normales sabemos que la presión cerebral es entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Es la presión en un paciente que no tiene ningún tipo de compromiso. Lo importante es dar una presión de perfusión cerebral adecuada, que es así, la manejan ustedes como perfusionistas a través de mantener una presión arterial media adecuada. ¿Y cuál es el volumen que tienen que dar? Bueno, el que les comenté anteriormente, entre 10 a máximo 15 ml por kilo por minuto. Exacto, es así. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta Ulises Hernán Bernal. Excelente ponencia, doctor. Felicidades. Mi consulta es, ¿solo canula el tronco brachiocefálico o también la carótida izquierda? Ok, excelente pregunta. Por supuesto, no le coloqué todos los trabajos, pero esto ha sido estudiado bien en detalle para saber qué perfusión debemos de dar a los vasos supraórticos. Tenemos tronco brachiocefálico, carótida izquierda y subclavia izquierda. Se han hecho trabajos de perfundir solamente un solo vaso, perfundir 2 vasos y perfundir los 3 vasos. ¿Ok? Y donde ha habido diferencia estadísticamente significativa es entre perfundir un vaso y perfundir 2 y 3 vasos. Es decir, es mejor perfundir tronco brachiocefálico o axilar derecha, con lo cual garantizas perfusión para vertebral derecha y carótida derecha, y adicionar un vaso más. En este caso, se prefiere la carótida izquierda. Ya con esto, tú tienes más del 99% de posibilidades de dar una perfusión cerebral adecuada sin producir evento cerebral. ¿Por qué? Esto es porque existe entre un 10 y un 15% de los pacientes que no tienen un polígono de Willis permeable. Entonces, si en teoría perfunde solamente un solo lado del cerebro, entonces en teoría tendría un 10 a 15% de probabilidades de que se te produzca un evento neurológico. Y esto es, para mí, es algo que es sumamente alto. O sea, esto no es aceptable. Hacer una cirugía con 10-15% de eventos neurológicos es un número sumamente malo. Evidentemente, hay que perfundir 2 vasos, axilar derecha y preferiblemente un vaso más como la carótida izquierda. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta también es interesante. Grisel Pereira de Chile pregunta, ¿a cuánto flujo administra cuando da perfusión cerebral anterógrada junto a perfusión toracoabdominal? Lo que estábamos mencionando. Interesantísima pregunta. Nosotros siempre, cuando vamos a hacer perfusión tóraco-abdominal y perfusión cerebral en simultáneo, tenemos que tener 2 líneas arteriales, ¿sí? Una línea para la parte superior del cuerpo y una línea para la parte inferior del cuerpo. Con esa línea monitorizamos que nuestra
nuestra perfusión se esté dando adecuadamente. ¿Qué es lo que nos interesa proteger más en una cirugía de arco aórtico? Evidentemente el cerebro. Entonces, lo que tenemos que garantizar preferiblemente es la perfusión cerebral anterógrada. Entonces, nosotros mantenemos una perfusión cerebral anterógrada adecuada, más o menos entre 10, o sea, 10 a 15 ml por kilo por minuto, pero como si estamos dando perfusión tóraco-abdominal, ya prácticamente tenemos una perfusión completa. Entonces, vamos monitorizando nuestro flujo de volumen de perfusión en base a la presión arterial del paciente y en base a la temperatura. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Tenemos otra pregunta de Hans Castro. Indica, buenas noches, gracias. ¿Qué fármacos neuroprotectores y reclutadores de mediadores inflamatorios colocan para cuando se hace perfusión simultánea, tanto cerebral y toracoabdominal? Perfecto. En cuanto a la parte neuroprotectora, nosotros utilizamos previo al arresto circulatorio, usamos soluciones hiperoncóticas como el cloruro de sodio hipertónico. Epaminizamos al paciente. Usamos barredores de radicales libres como el ácido fólico, vitamina C, vitamina B. Se epaminiza al paciente y por supuesto se coloca hielo cefálico durante esta fase. Una vez terminado todo este proceso, ¿ok? Y que comience el recalentamiento, siempre ayudamos el recalentamiento con medicamentos vasoactivos para producir vasodilatación. Esto mejora la presión de perfusión al perfusionista y produce un recalentamiento más uniforme del paciente. ¿Ok? Se te oyó entrecortado, Karen. Sí, estoy teniendo un poquito de dificultad con la conexión, pero José Fillo pregunta que qué estrategia de manejo de gases en sangre utilizan. ¿Alfastat o pH-stat? Bueno, exactamente. O sea, para la parte siempre que se maneja la parte de hipotermia es preferible usar la parte de pH-stat. ¿Ok? Aunque hay defensores de un método y de otro, ¿no? Pero siempre se usa la parte para hipotermia. En el momento que el paciente está en hipotermia, es controversial eso realmente. Sí, es controversial. Sí. Y más que todo para favorecer el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Una u otra. O las mezclan, que ya lo hemos hablado. Exacto. Lilia Isabel Félix pregunta, ¿qué hematocrito está manejando el grupo en el caso de hipotermia a 18 grados para tener un mejor resultado? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. ¿Aló? Se escuchó. Karen preguntó que qué hematocrito generalmente utilizaban cuando se maneja hipotermia a 18 grados para un mejor resultado. Parece que no está escuchando, Karen. Sí. Es que la conexión está deficiente y yo tuve que quitar el video. No escucho. ¿Aló? ¿Qué hematocrito utilizan para hipotermia a 18 grados? ¿Se escucha? Déjame ver a Chadi aquí con video. Escribir por el chat, Vivi. Sí, bueno, están preguntando de qué hematocrito manejan a 18 grados. No sé si nos estás escuchando. Generalmente hay personas que bajan el hematocrito. No. Ajá, ¿ahora? Se escucha entrecortado.
Hematocrito a 18 grados, ¿cuál hematocrito recomiendan o manejan? A mí se me oye entrecortado, Alilén y Karen, ¿o no? No, se escucha bien. Y a Karen Yo también. creo que... Sí. Ah, Bueno, ok. podemos pasar a las demás. Generalmente lo que a la hemos comentado en otras salas de estudio es que las personas mantienen los hematocritos al nivel de la temperatura que estén. Eso es una tendencia que se utiliza. Si estás en 20 de hematocritos. Si estás en 18, puedes llevarlo a 18. Pero en los últimos 2 años existe la tendencia de perfusión guiada por objetivo y sabemos que no debemos guiarnos tanto por hematocritos, sino por DO2, específicamente para proteger al riñón. Entonces, lo ideal para cerrar esta pregunta sería calcular cuánto de aporte de oxígeno le estamos añadiendo al paciente en base al hematocrito que tengamos y de esa manera sabremos qué tan protegidos están los órganos, específicamente el riñón, que es el que más sufre cuando hay hematocritos bajos. Exacto. Y en este caso, sé por conocimiento, ambas instituciones poseen monitores de gases en línea. Sí monitorizan parámetros como saturación venosa, hematocrito, y bueno, y por cálculo referido el consumo de oxígeno durante estas cirugías complejas. Miguel Ángel Arizapana pregunta, ¿tuvieron casos, no sé si escuchará el doctor Chadi, tuvieron casos de pacientes con síndrome Marfan con dilatación de raíz y disección aórtica, algunas consideraciones quirúrgicas, por ejemplo, asociado a pectum excavatum? Imagino que es cirujano cardiovascular. No sé si el doctor Chadi está conectado o no. Escucha, doctor Nasser. ¿Aló? ¿Escuchó esa última pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Disculpe, es que tuve que cambiar De logística. el internet. Tuve que cambiar de internet. No hay problema. Porque el otro se cayó. Ajá, la última pregunta me dijiste. Hay una pregunta hay una de Miguel la hipotermia, Ángel. la hipotermia 18 grados. Ajá, Lilia Isabel. Ajá. Sí, Lilia Isabel pregunta. Bueno, sí, normalmente en la medida que se disminuye la temperatura por efecto de la hipotermia, el efecto protector de hipotermia, también evidentemente es adecuado hacer una dilución del paciente, más o menos en consonancia con la disminución de la temperatura. O sea, mientras más disminuyes la temperatura, más puedes disminuir el hematocrito del paciente. Es una hemodilución permisiva. ¿Okay? La siguiente pregunta, ¿tuvieron casos de pacientes con síndrome de Marfan con dilatación de raíz y disección aórtica? Algunas consideraciones quirúrgicas, por ejemplo, asociadas a pectus excavatum. Sí, correcto. Tuvimos como 2 o 3 pacientes que tenían deformidad torácica importante. Y evidentemente para estos casos, siempre la apertura del esternón asociado a esos grandes aneurismas es sumamente importante. Canulamos al paciente previamente ya, tanto por vía femoral o por vía axilar. Tenemos el paciente canulado previamente para el momento de producir la apertura del esternón, no producir ningún tipo de lesión que nos vaya a ocasionar un evento adverso. Ok, una próxima pregunta de parte de Horacio Velázquez. Excelente disertación. Pregunta si estos casos los realiza con centrífuga. Sí. Bueno, preferiblemente para nosotros, para los casos largos, siempre preferimos utilizar centrífuga para los casos de cirugías en general larga. Pero ya últimamente con todo lo que es la parte acá en Venezuela, que tenemos los problemas económicos y todas esas cosas, ya básicamente estamos usando indistintamente el rodillo y la bomba. Pero en un momento cuando teníamos la posibilidad de escoger, entonces para este tipo de casos largos, preferíamos el uso de la bomba centrífuga. ¿Okay? Sí, está recomendado por la recomendación. Sí, la siguiente pregunta es
Sí. Ok, la siguiente pregunta tiene que ver con el monitoreo cerebral MIRS. Ella pregunta, si aumenta en un 50% el valor de su MIRS basal, ¿qué pasa? Bueno, nosotros en la parte de monitoreo cerebral, lamentablemente lo único que manejamos es la parte del BIS, ¿no? La parte del índice biespectral. Es lo único que nosotros podemos, que nosotros manejamos como estrategia de monitoreo, sobre todo de la parte de saber que tenemos buena profundidad anestésica para saber que tenemos un metabolismo basal bastante disminuido, metabolismo basal cerebral bastante disminuido. Exacto, junto a todas las estrategias que mencionó previamente en su disertación. Okay. Bueno, yo creo que por tiempo, creo que ya vamos a realizar la próxima sesión que corresponde al test de preguntas, al pool de preguntas. Muchas gracias a todos por sus preguntas y respuestas. Las preguntas que estén en chat en esta área que no hayan podido responder. Hay una pregunta allí, Karen, en la última, ¿utilizan hemoabsorbedores de citoquinas y células proinflamatorias? Cierto, sí. La última pregunta, sí, bueno, acá en Venezuela, bueno, como ves, te presenté casuística del hospital y de los años 2005 al 2012 y te presenté casuística actual de nuestro centro privado. Actualmente solamente hemos usado este tipo de tecnología en un solo paciente, evidentemente con resultados favorables. Pues. Siempre que se tenga la disponibilidad de utilizarlo, es recomendable. ¿Okay? Estaría de acuerdo utilizarlo de manera profiláctica, preventiva, para este tipo de casos, aun y cuando no estén en tormenta de citoquinas activas. Sí, totalmente. Habiendo leído y revisado la parte teórica de este tipo de dispositivo, evidentemente en un caso como esto, que es un caso en el cual el paciente va a hipotermia, se recalienta, se hace perfusión cerebral, etcétera, evidentemente es un caso que puede generar bastante respuesta inflamatoria y este tipo de dispositivo nos puede ayudar. Claro. A que la evolución sea lo más expedita posible. Ya nosotros hemos tenido pacientes, de hecho, recientemente operamos uno que no lo incluí en las estadísticas, que de hecho que estuvo Karen de perfusionista, recientemente operamos un caso en el cual tuvimos casi 2 horas de perfusión cerebral haciendo perfusión cerebral anterógrada, casi 2 horas, y esto era porque era una reintervención, era un redo, un caso sumamente complejo, un paciente Marfan que ya había sido operado anteriormente, hacía como 5 o 6 años, y estuvimos 2 horas de perfusión cerebral anterógrada, y este paciente al día siguiente fue extubado sin ningún tipo de complicación. Sí. Entonces, evidentemente que sí ayuda. Fuera de lo convencional, porque si vamos a la literatura, el promedio que se maneja en perfusión cerebral anterógrada casi siempre está por el orden de los 25, 28 minutos, y este paciente sí efectivamente fue un tiempo más allá de lo esperado, de lo que todos pensábamos, pues, y tuvo muy buen resultado. Doctor, sí. Su opinión con respecto al uso del cell saver, estrategias de ahorro sanguíneo para este tipo de cirugías complejas. Es mandatorio, o sea, no se tiene que hacer cirugía de arco aórtico si no tiene un cell saver. Es mandatorio, o sea, totalmente. Eso forma parte del protocolo. Estos pacientes se pierde mucha sangre. O sea, es increíble cuando uno termina de hacer una cirugía de esta, en la cual haces un vental y haces un reemplazo de arco aórtico total y que ya has terminado, has hecho el recalentamiento, saliste de vesiculación extracorpórea y en ese momento todo sangra. O sea, y mientras pasa la protamina, que es lo que te va a terminar de ver, de permitir ver qué es lo que en realidad es un sangrado quirúrgico, diferenciarlo de un sangramiento médico, evidentemente en ese momento se pierde mucha sangre y la única manera
de tú tener esto es con un cell saver, pues, para poder, aparte de la sangre de banco de sangre, tener cómo recuperar y transfundir la propia sangre del paciente, los propios glóbulos rojos del paciente. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas relacionadas al tema del estudio de hoy, al pool de preguntas. Acuérdense que esto es solamente a manera de ejercicio, esto no está ponderado, es totalmente anónimo. Al obtener aproximadamente el 65-75% de las respuestas en el banco de respuestas, bueno, se mostrarán los resultados y bueno, son 10 preguntas y vamos a proceder a leerlas ahorita. ¿Ok? Vivi, si quieres, vamos alternando. Ok, bien. Okay. Adelante. Ok, empezamos con la pregunta número 1. Para realizar perfusión cerebral anterógrada, ¿se puede canular arteria innominada o tronco brachiocefálico, arteria axilar derecha, arteria carótida común izquierda o todas las anteriores? Pregunta número 2. Pueden ir contestando sobre la marcha si gustan. Si no, también les daremos un tiempo al final. Durante la técnica de perfusión cerebral anterógrada debe realizar lo siguiente. 1. Interrumpir el flujo de gas hacia la membrana. B. Mantener línea de retorno venosa abierta. C. Apagar el intercambiador de temperatura. D. Aumentar la temperatura del cebado. Pregunta número 3. La presión de perfusión cerebral está definida por la diferencia entre la presión intracraneana y la presión arterial media, la presión arterial media y la presión en la línea arterial del circuito, o la presión arterial media y la presión venosa central. Karen, una pregunta. Vi en el chat que alguien dijo que no se veían las preguntas en pantalla. ¿Ustedes las ven? Sí, yo las veo. Y Vivi, yo las veo también. Es que está lenta sí, la hay una persona que escribió que no las ve. Vamos a ver en el chat. Sí, Teresa Carrillo dice que ella no las ve. ¿Los demás sí las ven? Bueno, seguimos. Sí, ya veo que están contestando. Teresa, sí. Teresa de México, de Carrillo, no de lo sé. Colombia, creo. Tú leíste la 3, ¿verdad, Karen? La 3, sí. Sigue la 4. Vamos con la número 4. La presión de perfusión a nivel cerebral adecuada para adultos oscila entre 60 y 70 milímetros de mercurio, 80 y 100 o menor a 50 milímetros de mercurio. Pregunta número 5. La autorregulación cerebral se basa en la modificación de la resistencia vascular cerebral para mantener un flujo sanguíneo cerebral acorde a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno de cada momento. Mantener un rango de presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio. O administrar gases anestésicos volátiles. Pregunta número 6. La autorregulación cerebral depende de la presión parcial de CO2, la presión arterial media, el pH o todas las anteriores. Pregunta número 7. El porcentaje de gasto cardíaco dirigido al cerebro corresponde a entre el 10 y el 15%, entre el 15 y 25% o más del 30%. Pregunta número 8. ¿Con qué tiempo de arresto circulatorio en hipotermia aumenta la morbilidad? ¿Más de 30 minutos, más de 40 minutos, más de 50 minutos? Okay. Pregunta número 9. Tiempo después del cual aumenta la mortalidad con el arresto circulatorio en hipotermia. ¿Más de 40 minutos, más de 50 minutos o más de 65 minutos? Pregunta 10. El flujo para realizar perfusión cerebral anterógrada se recomienda que sea 10 a 15 cc por kilo por minuto, 20 a 30 cc por kilo por minuto o más de 30 cc por kilo por minuto. Yo voy a compartir, sí, voy a compartir la pantalla para ver, porque me parece raro que hay porque no aparecen en el chat, aparece en una ventana aparte que dice votación.